Hola a todos y a todas, nos encontramos en esta segunda quincena de enero con los tres temas siguientes que vamos a abordar. Concretamente nos encontramos con el tema 24, 25 y 30. Los tres están relacionados con el ciclo de educación infantil y bueno, abordan diferentes temáticas. Podemos decir que bueno, en el tema 24 nos encontramos un contenido que nos habla acerca de lo que es el desarrollo y lo que es el aprendizaje para los niños y las niñas y cómo realmente pues, podemos abordarlo. Podemos llegar a hacer pues, una potenciación de ese desarrollo y de ese aprendizaje. El tema 25 también se encuentra bueno, directamente vinculado, puesto que habla del perfil del técnico, de la técnico superior en educación infantil, de qué tipo de roles, qué tipo de valores, qué tipo de funciones, capacidades o actitudes debe tener para poder desempeñar este puesto de trabajo. Y posteriormente concluiremos en este vídeo con la exposición del tema 30. Este tema aborda una de las necesidades básicas de los menores, que es la alimentación y unos hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Como siempre, terminaremos el vídeo hablando de un contenido de ampliación que os pueda llegar a ser útil y que os pueda servir para poder ampliar en vuestro tema. Bien, dicho esto, vamos a empezar comentando un poquillo conceptos claves que aparecen en el temario. En primer lugar, lo que es la ubicación de estos tres temas. Como viene siendo habitual, pues es importante empezar el tema, nuestra introducción, ubicando al mismo en la parte normativa, la parte que regula el ciclo en cuestión. En este caso, obviamente, sabemos que es el Real Decreto 1394-2007 y también a nivel andaluz la orden del 9 de octubre de 2008. Una vez que ya hemos ubicado los tres temas, vamos a empezar a hablar de, como digo, de algunos conceptos clave. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje y el desarrollo, como decía al principio. Tal y como aquí se expone, Gagné define el aprendizaje como el proceso por el que los individuos adquieren conocimientos, técnicas y actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o la instrucción. Es decir, en definitiva, el proceso de aprendizaje implica la adquisición de una nueva información, principalmente a través de esa manipulación, de esa transformación del conocimiento, y que este proceso es un proceso de evolución. Por ello está directamente vinculado con el siguiente término que nos lo exponen Palacios y Marchesi, que es el término de desarrollo. Concretamente ellos definen el desarrollo como la secuencia ordenada de cambios físicos, cognitivos, sociales, morales y afectivos que tienen lugar a lo largo de la vida de un o una individuo. Bien, pues dicho esto, sería interesante ver un poco, ¿no?, las características por un lado del aprendizaje, las características del desarrollo, pero también qué tipo de vínculo los unen, de qué forma se encuentran relacionados ambos términos. Concretamente, aquí podemos encontrar, ¿no?, en este siguiente apartado, qué tipo de vínculo podemos establecer, ¿no? Tal y como aquí se indica, la educación se orienta al desarrollo del individuo y de la sociedad y descansa en una acción intencional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente existen diferentes posiciones que establecen un vínculo entre aprendizaje y desarrollo. La primera es la posición innatista. La posición innatista nos habla acerca de cómo la maduración y los niveles evolutivos son como la base y una condición para el aprendizaje. En función de la evolución viene determinado ese aprendizaje. Si la maduración se constituye como un motor de lo que es el desarrollo, se ha de recomendar, por tanto, una pedagogía de la espera, es decir, que el aprendizaje al final se encuentra determinado por el desarrollo. Luego tenemos una segunda corriente, que es la ambientalista, que nos habla de que si el desarrollo es aprendizaje, se ha de recomendar una pedagogía de la experiencia continua. Podemos decir que son partidarios desde esta teoría de esa concepción en la que la idea de que la conducta de un individuo está determinada por las características del ambiente en el que se desarrolla. Entonces, el desarrollo al final es un cúmulo de respuestas aprendidas. Y por último tenemos pues la posición interaccionista. Esta perspectiva nos comenta que hay una frontera que no es nítida, ¿vale?, entre lo que es el desarrollo y el aprendizaje. Entonces, esa falta de nitidez tiene su origen en que al final uno retroalimenta al otro
y que de alguna manera el desarrollo es potenciado por el aprendizaje, pero que el aprendizaje viene determinado por el desarrollo. Este es un importante vínculo, estas tres teorías nos hablan acerca de este importante vínculo entre ambos conceptos que en definitiva pues se retroalimentan. ¿Vale? Bueno, las teorías explicativas del desarrollo. Ahora nos vamos a centrar únicamente en este concepto, en el concepto de desarrollo, y son tres las teorías que aparecen en el temario. Por un lado tenemos una teoría que es organicista. Esta teoría nos habla acerca de que al final es como si realmente el modelo este nos hablara de un gran organismo, ¿no? Entonces, al final el ser humano es un gran organismo que está vivo, es activo y está organizado de forma coherente, ¿no? Entonces, el cambio evolutivo al final es un cambio estructural en cada etapa y que todo tiene una organización. Y los cambios al final son como muy unidireccionales, son irreversibles y están orientados hacia una serie de metas. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Al final las leyes del desarrollo son consideradas desde este modelo como leyes universales, independientemente a la cultura, ¿de acuerdo? Autores importantes dentro de esta corriente podemos encontrar a Werner, a Freud, Erikson o Piaget. Dentro del modelo contextual dialéctico o sistémico, nos habla acerca de que realmente, bueno, los autores aquí relevantes, perdón, serían Vygotsky, Wallon, ¿no? Pero bueno, principalmente este parte, igual que este hablaba de una metáfora como del gran organismo, la metáfora de este modelo es más como si habláramos de un diálogo o de una orquesta. El desarrollo es un diálogo entre el sujeto y el ambiente y se condicionan mutuamente. El individuo se percibe como un todo organizado, pero que es un continuo cambio, como si fuese un sistema, ¿no? Un sistema en el que al final, bueno, pues existen situaciones de desequilibrio, de búsqueda continua del equilibrio, ¿no? Un sistema que además es abierto, donde hay amenazas, donde hay potencialidades, etc. Y luego tenemos la tercera, ¿no? La tercera teoría explicativa, que es el modelo del ciclo vital o life span, de los años 70, y autores que podemos destacar aquí sería Baltes, por ejemplo, y plantea romper con la tradición desde la óptica del declive. ¿Qué quiere decir esto? Pues que proponen como que hay fuentes muy variadas, ¿no? Y que influyen directamente en el desarrollo. Entonces se pasa en tener en cuenta factores internos para tener en cuenta factores externos. Factores externos pues sociales, contextuales, culturales. Es decir, es una visión como es muy amplia, ¿vale? Y pone acentos muy importantes, como un acento relevante en lo externo. Entonces, bueno, un poco aquí, ¿no? Nos habla de esto, de esta influencia, ¿no? Luego, por otro lado, aspectos importantes también en la base psicopedagógica del aprendizaje. Al final, el aprendizaje está muy vinculado al desarrollo madurativo en aspectos pues, físicos, cognitivos y afectivos sociales. Y el educador tiene que tener en cuenta todo esto para poder desarrollar, para poder potenciar el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de desarrollo físico, ¿en qué sentido estamos hablando? Pues bueno, hay que tener en cuenta el crecimiento, estamos hablando del peso, de la talla, del desarrollo sensorial en un plano pues, visual, auditivo, el desarrollo psicomotor, aspectos relacionados con su salud como trastornos, posibles enfermedades. Además también es preciso respetar los ritmos personales del desarrollo físico. ¿Esto qué quiere decir? Que al final en el desarrollo, bueno, sí, hay una serie de pautas o de hitos esperables en determinados momentos, pero también existen unos ritmos de aprendizaje en cada niño o niña, ¿no? Luego también tenemos los aspectos cognitivos. Para ello, bueno, pues tenemos a Piaget y a Vygotsky, ¿no? Que nos hablan de realmente cada uno desde perspectivas diferentes, pero cómo realmente la percepción de la realidad y de los sentidos tienen también su pauta, tienen sus procesos y nos hablan también, bueno, de cómo se produce ese desarrollo de la inteligencia simbólica. Y luego tenemos los aspectos socioafectivos, un niño que es seguro de sí mismo y que cuenta con la confianza y el cariño de sus educadores. Es importante porque va a desarrollar una afectividad sana. Luego también en la escuela se deberá poner al tanto y proporcionar al niño de esa seguridad y de ese afecto. Luego también el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica la interrelación de factores intelectuales pero también afectivos y sociales. Luego la motivación, por supuesto, también aquí es muy importante. Y luego que la intervención educativa esté planificada teniendo en cuenta todas las necesidades de los niños y las niñas. Bien, dicho esto,
Pasamos a lo que son teorías explicativas del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también corrientes psicológicas. Dentro de lo que es el ámbito pedagógico, ¿vale? Encontramos dos tipos de escuela, la escuela nueva del siglo XIX y los movimientos renovadores del siglo XX. Y luego, dentro de las corrientes psicológicas, podemos hablar de todas estas corrientes. Empecemos primero por la escuela nueva del siglo XIX. Bueno, este término de escuela nueva se refiere a un conjunto de teorías y principios, ¿vale?, que se consolidan sobre todo a principios ya del siglo XX, aunque tiene su raíz en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pasamos un poco de esa idea o sea, la escuela nueva pone el acento en lo que es el paidocentrismo, ¿no? Mientras que el profesor va a dejar de ser un punto de referencia, el alumnado pasa a ser el centro de la misma, ¿no? Existen muchos precursores de este movimiento y bueno, grandes representantes de la escuela nueva, pues podemos destacar a María Montessori, a De Crowley, las hermanas Gazzi, John Dewey, Freinet, ¿no? Y dentro de los movimientos renovadores del siglo XX, en el siglo XX, bueno, pues han ido surgiendo muchos movimientos pedagógicos. Entre ellos podemos destacar pues, a Ferrer y Guardián, el movimiento cooperativo de la Escuela Popular y la pedagogía libertaria de Freire. Dentro de lo que son las principales corrientes psicológicas, tenemos, como pone aquí, pues las teorías conductistas. Bueno, principalmente se basan en modelos comunes conductuales, donde principalmente lo importante no es lo que hay dentro del organismo, sino lo que hay fuera que lo estimula. Y habla también de que el conocimiento es como muy lineal, ¿no? Sabemos que dentro de las teorías conductistas encontramos pues desde el condicionamiento clásico, ¿no? El famoso ejemplo del perro de Pavlov, el condicionamiento operante. Aquí tenemos a Skinner con la idea del castigo-refuerzo. Y también tenemos al neoconductismo, el cual nos habla acerca del aprendizaje por observación, que destaca el autor Bandura. También tenemos teorías como la Gestalt, donde bueno, pues el pensamiento de ellos está constituido principalmente por percepciones. También tenemos las teorías cognitivas del aprendizaje, que mantiene bueno, una visión bastante constructivista, ya que considera a la persona como un ente activo y que interpreta la realidad y que se va modificando a través de ir conociéndola. Luego el aprendizaje por descubrimiento, cuyo máximo representante es Brunner. Por ejemplo, para Brunner el desarrollo del pensamiento es siempre un desarrollo mediado y ayudado desde fuera, que es lo que él llamaba andamiaje. Luego también tenemos el aprendizaje significativo de Ausubel. La expresión significativo es usada para hablar de la oposición a lo memorístico, ¿no? Sino más bien a algo vinculado con lo experiencial y que hace que realmente pues, bueno, el aprendizaje tenga potencia. Luego la teoría del procesamiento de la información, que es de Gagné, donde se elabora un esquema que muestra las distintas fases del proceso de aprendizaje y que tiene en cuenta bueno, actividades internas, ¿no? Que tienen estrecha relación con las actividades externas. Y luego tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, una teoría que sugiere que el desarrollo cognoscitivo depende más de las personas a su alrededor, ¿no? Bueno, en definitiva también existen otras teorías que podríamos destacar de todo esto. Bueno, para concluir un poco con todo lo que es esta temática vinculada al desarrollo y al aprendizaje, podríamos hablar de los modelos predominantes en la actualidad. Bueno, el modelo predominante realmente es el cognitivo constructivista, de hecho aparece en la LOE, y de hecho nosotros y nosotras lo nombramos bastante en nuestra propia programación. Un modelo en el que, bueno, pues en fin, existe una metodología, ¿no? muy concreta, en la cual pues, se trabajan por rincones, se trabaja a partir de centros de interés, trabajo por proyectos, por talleres, el método ABN, ¿no? Etcétera. ¿Es este el único modelo que podemos llegar a encontrar? Obviamente no. También tenemos otros que son predominantes en la actualidad, tal y como aquí se destaca Montessori y también la Escuela Reggio Emilia de Malaguzzi. Concretamente, dentro de lo que es Montessori, hablamos de lo que es un currículum integrado, una programación muy individualizada, donde tiene mucha presencia los métodos activos, la autonomía del menor está muy presente, una relación entre padres y educadores también muy potente, ¿no? Y luego, dentro de lo que es la Escuela Reggio Emilia, pues, bueno, el niño es un gran protagonista, el niño o niña es un gran protagonista, el docente es una persona colaboradora, un investigador, un guía, existe un espacio como un tercer maestro, las familias trabajan como aliadas y bueno, un poco pues todo esto, ¿no? De alguna manera nos habla de cómo realmente podemos llegar a integrar ese proceso de aprendizaje y de desarrollo desde diferentes vertientes educativas.
Bien, el tema 25, como decíamos con anterioridad en la introducción, nos habla del perfil que tiene el técnico o la técnico en educación infantil. Tal y como aquí aparece en la proyección, encontramos que bueno, el nivel profesional todo el mundo lo sabemos, ¿no? De grado superior, muchas y muchos de vosotros estáis programando para este ciclo. Tiene una duración de 2000 horas, pertenece a la familia profesional de servicios socioculturales a la comunidad y aquí aparece su referente europeo. Dentro de la clasificación internacional en educación, esta sería la manera de catalogarlo. Bien, concretamente me voy a centrar aquí en desentrañar un poco todo lo que son, como he dicho antes, funciones, actitudes y luego principalmente las competencias que debe de tener este técnico o esta técnico, ¿no? La competencia general, como aquí se indica, es diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos en atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil, fijaos, en el ámbito formal. De acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un maestro, ¿vale? La figura del maestro aquí es muy importante. Con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente y en toda la etapa de educación no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a nuestro alumnado, al que estamos preparando para desempeñar este puesto de trabajo, lo coloca de la siguiente manera. En el primer ciclo de educación infantil, en la etapa formal, siempre, como pone aquí, bajo una propuesta pedagógica, esto es muy importante, de un maestro o una maestra, pero también en el ámbito no formal, ¿de acuerdo? Pudiendo abarcar también el segundo ciclo de educación infantil. Para esto le preparamos. ¿Qué ocurre? Pues que al final, el artículo 7 nos habla concretamente del entorno profesional. Al final, el entorno profesional que le podemos ofrecer, en el que va a desempeñar un puesto de trabajo nuestros alumnos y nuestras alumnas, sería, en primer lugar, ejerciendo la actividad en el sector de la educación formal y no formal, como ha sido indicado, y luego las ocupaciones y los puestos de trabajo más relevantes serían como educador y educadora infantil en el primer ciclo, tal y como hemos destacado antes, y luego como educador y educadora en instituciones y programas específicos de menores de 0 a 6 años, en situación de riesgo social o en medios de apoyo familiar y siguiendo las directrices de los profesionales. Aquí se abre una nueva ventana a actividades de ocio y tiempo libre en menores de 0 a 6 años, en ámbitos pues como ludoteca, casas de la cultura, biblioteca, centros educativos, etc. ¿Qué tipo de valores se esperan de este tipo de profesionales, ¿no? Aquí concretamente son indicados 6, pero realmente podemos encontrar más. Hablamos del respeto a la persona y protección de los derechos humanos. Hablamos de un principio de responsabilidad, porque es un deber responder y de rendir cuenta en las actuaciones que lleven a cabo. El principio de interés superior, ¿no? del niño. Un principio también de independencia. El educador debe de ejercer su profesión a partir de una autonomía profesional. Un principio también de lealtad. Este principio lleva consigo, pues bueno, una lealtad al centro de institución, pero también una serie de principios éticos y una obligación también con los menores, ¿no? Luego también un principio de honestidad y de sinceridad. También podemos destacar otros que aquí no aparecen, como el de competencia profesional o un principio de interdisciplinariedad. Bien, ¿qué tipo de colaboración con otros profesionales pueden llegar a tener estos alumnos y alumnas a los que estamos formando? Bueno, podemos hablar principalmente de los equipos de orientación educativa, que son los EOE. En la primera etapa, los equipos de orientación educativa apoyarán y asesorarán al personal para que ejerza lo que es la tutorización en el desarrollo de sus funciones, ¿vale? Y luego en la segunda etapa, la elaboración y aplicación y evaluación de medidas de atención a la diversidad en el alumnado. Y también, bueno, aquí ya, claro, entraría en juego lo que son los planes de orientación y acción tutorial, que son siempre pues pilares importantes. Luego tenemos los CAI, que son los Centros de Atención Infantil Temprana. En Andalucía, para atender a la población de 0 a 3 años, se ha optado por un modelo de intervención precoz y más preventivo y sanitario que educativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tratamiento de las necesidades especiales en este tramo de edad lo organiza la Consejería de Salud, con una serie de medios y recursos propios de la Consejería de Salud y fuera del recinto escolar. Esto significa que no tenemos que tener ningún vínculo
con este tipo de centros, al contrario, porque desde este tipo de centros se nos permite de alguna manera que se nos otorgue información, aparte por supuesto de una importante coordinación para poder intervenir con aquel alumnado que tenga pues necesidades educativas especiales. Y luego, por supuesto, es importante que nuestros profesionales, los que estamos formando, pues realmente nos hablen, ¿no?, del equipo educativo. El equipo educativo al final, bueno, tal y como indica ahí, está constituido por el profesor, tutor o tutora. Luego también el maestro o maestra de pedagogía terapéutica, el maestro o maestra de audición y lenguaje, monitores y monitoras de educación especial, educadores, intérpretes de lengua de signos, mediadores en sordoceguera, en fin, puede haber muchísimo, ¿vale? Bien, pues una vez concluido con el tema 25, pasamos al tema 30, por supuesto también vinculado con el ámbito de educación infantil, como comentábamos al principio, y que directamente está relacionado con lo que es la alimentación, la nutrición y la dietética. Concretamente, dentro de este tema, se nos habla acerca de una serie de conceptos básicos, conceptos relacionados pues con la alimentación, con la nutrición y con la dietética, y que permite distinguirlos entre sí. Además también nos hablan acerca de cómo realmente existen diferentes tipos de situaciones, ¿no?, que veremos más adelante, ¿vale? Concretamente las necesidades, vamos a empezar primero por las necesidades que pueden llegar a existir desde cada uno de estos tramos de edad. Desde los 0 a los 6 años, pues evidentemente tenemos a un bebé, la leche humana es como el alimento más óptimo para este periodo, ¿no? La alimentación al pecho puede ser muy demandada y bueno, también pueden darse casos en los que no exista la alimentación directamente desde el pecho de la madre, ¿no? El bebé que es amamantado según su demanda no necesita tomar otro líquido, ni siquiera agua, ni zumo, ni infusiones, nada, ¿no? Ni tan siquiera en épocas de calor, porque la leche materna ya aporta una gran cantidad equilibrada de agua. Cuando no se opte por la leche materna, como he dicho antes, bueno, pues existen fórmulas artificiales, ¿no?, para ello. Entonces aquí el gran protagonismo es la leche materna. ¿Qué ocurre de 6 meses al año? Bueno, pues a partir de aquí se puede dar una o varias tomas de alimentos complementarios. En el caso de que no se disponga de leche materna extraída, es preferible en el bebé amamantado menor de 6 meses adelantar la alimentación complementaria a los 4 meses, en lugar de dar una fórmula artificial. Los alimentos complementarios se pueden ofrecer, como digo, a la leche materna. Y bueno, hay que tener aquí muy en cuenta todo el tema de los alimentos más alergénicos, que por supuesto, en fin, pueden hacer daño, ¿no? ¿De qué tipo de alimentos complementarios podemos hablar? Pues hablamos de la carne, hablamos de legumbres, de verdura y hortalizas, de fruta, de cereales, agua, la sal, ¿no? De 1 a 2 años, pues todos los alimentos anteriormente nombrados empiezan a introducirse otros nuevos, como por ejemplo el pescado, ¿no?, muy rico en proteína y vitamina del grupo B, también el huevo, ¿no?, muy rico en proteína y en grasa. Empezamos también, en lugar de dar la comida triturada, ya se pueden utilizar alimentos blandos que el niño o niña puede empezar a coger con los dedos o bien aplastarlos con el tenedor, ¿no? Entonces la dieta será lo más variada posible. De 2 a 3 años, pues de 2 a 3 años los niños y niñas de esta edad pueden tomar la misma alimentación que los adultos de su familia, procurando que sea una dieta variada y nutritiva. Las recomendaciones sobre alimentación en este sentido, pues bueno, es un poco que los niños y niñas de esta edad necesitan tomar alimentos ricos en energía, que tomen leche de vaca, que pueden tomar diariamente alimentos proteicos, se puede y debe tomar a diario verduras y frutas frescas, no se debe abusar de la fritura ni de los dulces, especialmente los industriales. Se deben evitar los frutos secos hasta los 4 años por temas de atragantamiento, ¿no? Y luego también pues tenemos a partir de los 4 años que el tipo de alimentación, bueno, pues realizar un desayuno sobre todo muy adecuado, donde haya pues frutas, cereales, lácteos, ¿no? Donde además, bueno, pues exista también reducir el consumo, como hemos dicho antes, bueno, son ideas un poco parecidas a esta, ¿no? Reducir el consumo de productos como pastelería, chucherías, helado, bollería, etcétera. Y bueno, pues todo esto nos lleva también a un siguiente paso, que es la planificación de menús, ¿no? La leche y los productos lácteos deben estar presentes en la dieta diariamente y se recomienda consumir entre 3 y 4 raciones diarias.
La carne y los pescados y el huevo, pues por ejemplo, el huevo no más de una vez al día y de 4 a la semana. El pescado, por ejemplo, se recomienda consumir en 4 raciones de pescado a la semana. La carne se recomienda 3 raciones semanales. Dentro de la legumbre pues se recomiendan 3 raciones semanales. En fin, que el pan, los cereales, la pasta, el arroz pueden ser de 4 a 6 raciones diarias. Verdura y hortaliza se recomienda 2 raciones diarias. Y la fruta, pues al menos consumir 3 piezas de fruta diaria. ¿Algunos criterios para poder hacer este menú? Bueno, pues sería interesante, por ejemplo, plantear menús semanales. Es conveniente comenzar por el plato base para cada día, que se complementará con los primeros platos y los postres. Y bueno, por supuesto, tener 5 comidas diarias. Luego también que dentro de ese menú pues que sea suficiente la ración alimentaria, siempre cumpliendo con unos mínimos. Luego una presentación atractiva de los alimentos. Deberá tener en cuenta también en los menús pues recomendaciones y orientaciones dietéticas de la consejería, ¿vale? Luego el menú será el mismo para todos los comensales. No obstante, bueno, pues se pueden ofrecer menús alternativos para alumnado, obviamente, con problemas de salud, con intolerancia. Y luego, bueno, pues la finalidad de la familia para completar el régimen alimenticio de sus hijos e hijas, que la programación de los menús, pues evidentemente se expondrá en un tablón de anuncios. Bueno, errores alimenticios. Bueno, pues algunos de los errores que podemos llegar a encontrar sería educarles para que coman de todo. La dieta, cuanto más variada, es más equilibrada. Antes de concluir que un alimento no le gusta a un niño, es conveniente preparárselo a lo mejor de manera diferente. Luego también no utilizar los alimentos como un premio, como un castigo. Luego el que se deban vigilar a lo mejor los excesos puede ser muy interesante, sobre todo para no llegar pues a problemas de salud, ni a sobrepeso, ni a obesidad, ¿no? Se deben supervisar las dietas, ya que pueden provocar importantes deficiencias, ¿no?, de nutrientes. Hacerles ver que el prototipo de belleza que se fomenta desde muchos ámbitos, como es el exceso de la delgadez, no es sinónimo de éxito ni de felicidad. Luego también hay que estimularles desde muy pequeños para que lleven una vida activa. Nuestro ejemplo es muy importante, ¿no?, el de los adultos. No dejarse engañar por la publicidad, porque hay muchos alimentos que se publicitan y no siempre son los mejores. Reducir los fritos, incrementar, por ejemplo, el cocinar en plancha, hervidos. Los niños no deben de consumir bebidas alcohólicas, obviamente, y se deben aprender a comer despacio, masticar muy bien los alimentos, a lavarse las manos, en fin, cepillarse los dientes y demás. Claro, al hablar de los errores alimenticios resulta inevitable que tengamos que hablar de los trastornos alimenticios. Entre ellos, pues por ejemplo, la anorexia, ¿no? Bueno, la anorexia sencillamente es una desgana por la comida o una falta normal de apetito. Puede aparecer entre los 5 y los 8 meses debido, bueno, principalmente en algunos casos, pues debido al destete o la introducción de nuevos alimentos. Y la anorexia puede ser o simple o puede ser mental grave. La simple aparece como un trastorno reactivo pasajero, pero la mental grave sí que conlleva otros trastornos y los amplía, ¿no?, como es el sueño, cólera, espasmos, etc. Luego tenemos también pues la bulimia. La bulimia constituye un grave trastorno, un apetito desmesurado. El sujeto que padece este trastorno, bueno, ingiere una gran cantidad de alimentos en poco tiempo. Luego también tenemos pues las caries. En la aparición de, bueno, las caries inciden en la ingestión de los alimentos azucarados, así como en la falta del cuidado dental. Luego, por supuesto, bueno, la obesidad, que a veces se produce por una actitud de la madre o del padre que le impone un ritmo de alimentación sin tener en cuenta los deseos del niño, ¿no? Luego también tenemos el enflaquecimiento, que proviene de una ausencia de la alimentación, también por un inadecuado balance entre la ingesta y el gasto de alimentos. Luego el picar, ¿vale?, que consiste en la ingesta persistente de sustancias no nutritivas en los niños. A lo mejor, bueno, de hecho la forma en la que hemos anteriormente hablado de este trastorno es la pica, ¿no?, que bueno, pues los niños ingieren pinturas, yesos, cuerdas, papeles, y que suele aparecer entre los 1 y los 2 años. Y luego la rumiación, que se manifiesta por la regurgitación repetida de comida, con una pérdida de peso, con una falta de aumento adecuado, ¿no? Bueno, el abordaje educativo ante este tipo de contexto, ¿no?, de la alimentación. Bueno, pues la educación tiene un papel muy importante en lo que es una buena alimentación de los y las menores. Siempre lo ideal sería mantener una postura equidistante entre el adulto a lo mejor como más posesivo o más autoritario a la hora de educar en este tema y un adulto, bueno, pues que sea excesivamente a lo mejor libre también, ¿no?
El educador debe de estar preparado para atender a los niños que rechazan cualquier alimento nuevo y, y por supuesto que no se establezcan hostilidades entre el adulto o el niño en relación a temas de alimentación. Hay que aprovechar los momentos de mayor apetito para enriquecer con nuevos sabores, con nueva textura y siempre pues comenzando por pequeñas cantidades. En definitiva, bueno, pues evitar también muchas de las recomendaciones ya han sido comentadas con anterioridad, ¿no? Por eso al final hay que evitar determinados alimentos, como hemos dicho antes, como premio y encima si esos alimentos pues son ricos en azúcares y demás, ¿no? No son saludables. El papel del educador en todos estos casos, bueno, es muy importante. Hay que establecer un orden, procurar que el niño vaya interiorizando un cierto horario normalizado, ¿no? Las horas para comer, bueno, las horas para comer implica lo que son momentos educativos y los momentos educativos permite que se puedan llegar a trabajar muchísimos hábitos, tal y como aquí indicamos, ¿no? Pues estamos desde lavar las manos antes y después de comer, utilizar adecuadamente los cubiertos, masticar y deglutir de forma adecuada, mantener una postura correcta, lavarse los dientes, preparar y recoger la mesa, respetar el turno para servirse cantidades razonables y hablar de forma organizada con sus iguales. Esto es entre otras muchas habilidades que se pueden establecer en este momento de la alimentación, ¿vale? Bueno, en relación a temas de comedor escolar, aquí destacamos principalmente la normativa vinculada con el comedor escolar, que como podemos ver es el Real Decreto 640/2006. Aquí concretamente nos hablan de las materias de higiene, producción y comercialización de productos alimenticios, así como el Real Decreto 3484/2000, por el que se establecen normas de higiene en cuanto ya a la elaboración, distribución y comercio y comidas preparadas, ¿no? Vale. Antes, con anterioridad, decía que, bueno, al final todo esto en relación al comedor escolar, en relación a la alimentación, existen como una serie de parámetros que es importante conocer, seguir y respetar. Entre ellos tenemos las condiciones de las instalaciones de cocina, las instalaciones del propio comedor, el mobiliario del comedor y los utensilios del comedor. Empecemos por la primera. ¿Qué condiciones e instalaciones de la cocina debemos encontrar? Vamos a destacar algunas. Por ejemplo, la disposición del conjunto del diseño y la construcción y las dimensiones de los locales donde se manipulan los alimentos. Tienen que tener unas determinadas características y una adecuada práctica de manipulación. Las cocinas además no serán locales de tránsito, sino o sea, no se va a poder pasar por ellas para poder acceder a aseos o a oficinas, ¿no? Las paredes y los suelos van a ser lisos, impermeables y de fácil limpieza. Los suelos de los locales de manipulación de alimentos serán antideslizantes. Se dispondrán de sistemas de ventilación. Se contarán con sistemas de carácter no químico para evitar la presencia de insectos. Bueno, se va a disponer también de fregadero, etcétera, ¿no? En fin, una serie de elementos básicos. Luego también condiciones de instalaciones del comedor. Bueno, pues el espacio, se procurará un espacio que sea amplio y que sea adecuado al número de personas, con los techos no muy altos para evitar ecos. La iluminación debe tener siempre, bueno, suficientes ventanales para que sea una iluminación natural y debe de estar ventilado con un sistema de regulación graduable, ¿no? El ambiente debe de estar exento de ruido y, bueno, una decoración que sea pues con unos fondos claros, relajantes y demás. Y luego ya el mobiliario del comedor escolar, bueno, pues se va a cuidar que la distribución, hombre, procurar que los pequeños y las pequeñas estén cómodos, ¿no? Y anchos y que no se les separará por niveles de autonomía. El mobiliario debe de ser adecuado a las características de los niños y debe de estar formado por entre 6 y 8 comensales por cada mesa y bueno, eso, ¿no? Más o menos pues se utilizarán tronas o sillas adaptadas y en fin, para que también el material debe de ser cómodo, resistente y de fácil limpieza. Luego los utensilios del comedor escolar, pues las mesas se han de presentar limpias y dispuestas con manteles, con servilletas, con babero y los utensilios deben de ser pues los más adecuados a las características de los pequeños, como hemos dicho ya en otra ocasión, ¿no? Bien, pues para concluir un poco con todos estos tres temas, ¿no? Vamos a hablar de las claves de la educación que es respetuosa y libre. ¿Por qué ampliar en este sentido? Bueno, en el tema 24, también de alguna manera en el 25 y en el 30, ha estado presente o se han nombrado a autores que nos hablan acerca, bueno, pues de cómo realmente el desarrollo, el aprendizaje se puede hacer desde una perspectiva respetuosa, libre
y, y bueno, un poco pues teniendo en cuenta las verdaderas necesidades del alumnado de infantil. Es por ello por lo que ahora os voy a compartir este documento que, bueno, os podéis leer con total tranquilidad, ¿vale? Concretamente en este artículo nos habla acerca de lo que es la educación libre y respetuosa. ¿En qué sentido? Bueno, principalmente en el artículo nos habla acerca de cómo realmente en la sociedad en la que vivimos intentamos potenciar la autonomía de los niños y las niñas porque es algo útil. ¿En qué sentido es útil? Porque al final, si los niños y las niñas van cubriendo ellos poco a poco sus propias necesidades, de alguna manera deja al adulto mucho más liberado para poder atender otro tipo de tareas. Tareas que además, cada vez como tenemos más y tenemos un tipo de ámbito laboral más exigente, ámbitos personales cada vez más exigentes, pues bueno, tenemos entonces más tiempo y entonces es útil que el niño o niña haga las cosas por sí mismo. ¿Qué es lo que ocurre llegado a este punto? Que en este artículo se nos habla acerca de cómo realmente, aunque pueda llegar a ser útil en la sociedad actual el hecho de que un niño o una niña haga las cosas por sí mismo solo, y creemos de verdad desde la adultez que lo estamos preparando para las necesidades de la sociedad, en el fondo no lo estamos preparando para sus necesidades. Al final, un poco, pues tenemos que confiar, que creer en el proceso de desarrollo de niños y niñas. Ese proceso de desarrollo implica respetar más sus tiempos. Y quizá eso nos puede dar lugar a adultos más creativos, más confiados en sí mismos, que se han explorado mejor a sí mismos, ¿no? He subrayado un poco este apartado porque, bueno, me llamó la atención, ¿no? Dice, ahora bien, algunos errores educativos podrían evitarse si los descubrimientos que se refieren a la capacidad de aprendizaje precoz de los lactantes reforzaran la confianza del adulto en su capacidad de desarrollo y en el valor de su actividad humana, ¿no? Un poco justo lo que acabo de comentar, ¿no? Entonces, bueno, este artículo que, como digo, invito a que lo leáis, a que lo exploréis porque es muy interesante, nos habla acerca también de cómo hay determinados desarrollos que si los dejamos no que no se estimulen, porque al final el educador o educadora está ahí para poder acompañar y además en ese acompañamiento se generan lazos afectivos y demás. No que no esté el adulto, pero sí que cuando el niño o niña hay determinados hitos que tiene que darse, como por ejemplo aquí destaca, ¿no?, cuando el niño o niña toma conciencia de la presencia de sus manos, ¿no?, o del ponerse de pie o de otro tipo de cosas, ¿no?, y lo dejamos que siga su propio desarrollo, al final el niño o niña va a conseguir un aprendizaje muy significativo y propio de su naturaleza, en el que hemos intercedido como agentes externos, como adultos que somos, obviamente sí, hemos intercedido, pero con otro tipo de ritmo y dándole un protagonismo y un respeto al propio niño o niña. Entonces, bueno, os dejamos por aquí no solamente este artículo, sino también un vídeo súper interesante que, bueno, detalla con muchísimo, en fin, de una manera bastante interesante, ¿no?, todas estas ideas que estamos comentando. Entonces, bueno, pues destacamos sobre todo esta información como idea de ampliación para los temas, porque, bueno, dentro del temario, aunque se nombra, pues no se llega a explorar con mucho detalle. Bueno, esperamos que os sea de utilidad toda esta información, todos estos resúmenes de los temas y nada más. Un saludo a todos y a todas.